Muy bien, vamos a tener nuestra meditación. En la mañana estaba ahí en la oficina y estaba buscando en el internet acerca de Dios. Puse ahí Dios, el Padre, y me llamó la atención que en la primera pantalla que me salió dice: los adventistas creen en un Dios real, pero a la misma vez misterioso. Y a mí me llamó la atención eso que decía en el internet. Y seguí leyendo y dice: hay un misticismo o un misterio dentro de Dios, donde los adventistas creen que su naturaleza es un misterio, y eso es verdad. La naturaleza de Dios es un misterio, no podemos explicarlo, pero daba a entender de que también, como era un Dios verdadero, también era un Dios misterioso. Y a mí me llamó mucho la atención porque personalmente creo que la palabra de Dios menciona a un Dios real, no a un Dios misterioso, sino un Dios verdadero, un Dios en el cual es nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor, y Él desea que nosotros le conozcamos a Él, porque de eso depende la vida eterna. Y me puse a analizar lo que había visto, y no hay una base bíblica donde dice que Dios, mi Dios, es un misterio. La palabra de Dios describe la identidad de Dios. La naturaleza de Dios es un misterio, no la podemos explicar. La única naturaleza que podemos explicar es la de Cristo, la del ser humano, porque es igual que usted, igual que yo. Su divinidad no la podemos explicar, el Espíritu no lo podemos explicar, pero la identidad de Dios, la identidad de su Hijo, está descrita ampliamente en la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que de eso depende la vida eterna. En el libro de Romanos capítulo 1 versículo 20 se nos dice lo siguiente: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen visibles a medias. ¿Qué dice? Claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La divinidad de Dios, la identidad de Dios, las cosas invisibles, su poder, se han manifestado para que nosotros podamos confiar en nuestro Dios. Y se han hecho palpables, real, para que nosotros no tengamos excusa en quién nosotros creemos, a quién adoramos, cuándo le adoramos y cómo le adoramos, cómo nosotros le podemos agradar a nuestro Dios. Ahora, mucha gente piensa que es un misterio. Ahora, si nosotros creemos que es un misterio, no es bíblicamente. Y déjeme decirle que la misión de Cristo era revelar ¿a quién? Al Padre, porque Él desea que nosotros le conozcamos, que nosotros le entendamos, que nosotros sepamos de Él. Miren lo que dice Juan capítulo 1 versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La misión de Cristo era dar a conocer ¿a quién? A su Padre. Entonces, si Dios es un misterio, entonces ¿Cristo falló en su misión de revelar al Padre? Sabemos que no. Sabemos que la misión de Cristo se cumplió. ¿No es así? Porque acabamos de ver que la identidad, mi Dios, se ha revelado para nosotros, para que no tengamos excusa en quien nosotros creemos. Miren lo que dice Juan capítulo 14, versículos 6 al 9. En Juan capítulo 14, versículos 6 al 9, hablando de la misión que Cristo, el Hijo de Dios, tuvo al venir a este mundo en revelarnos el carácter, la justicia de su Padre, de Dios, Elohim, del Padre, se nos dice lo siguiente: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Noten, la única forma en que podemos ir al Padre es a través de ¿quién? Del Hijo. ¿Por qué? Porque Él es el que nos revela
el carácter, la justicia del Padre. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Notan? El Señor vino a revelar el carácter de su Padre ¿a través de qué? A través de su vida. Ahora, esto no quiere decir que el Hijo es el Padre o el Padre es el Hijo. Como hay una ideología o teología acerca del unitarismo o el unicitarismo, en el cual dicen que el Hijo es el Padre es el Hijo. No. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3, se nos explica ampliamente por qué Cristo era el representante del Padre. ¿Por qué Él daba a conocer al Padre? No es que era el Padre, sino que era el Hijo de Dios. La palabra de Dios es bien clara, que dice que aquel que no cree en el Hijo de Dios es un anticristo. Note lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3. Dios, ¿lo tienen? Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3. Si voy muy rápido, díganme. Note lo que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Cuándo nos habla a través del Hijo? Hoy día, en el tiempo del fin, en los postreros días. Ahora, note lo que sigue diciendo: a quien constituyó heredero de todo y por quien sí mismo hizo el universo. Noten: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo, siendo la misma gloria que el Padre, la misma esencia que el Padre, vino y reveló al Padre, a Dios. ¿A través de qué? De su vida. Esa era la misión de Cristo. Ahora, si creemos que la identidad de Dios, el Padre, es un misterio, déjeme decirle que Cristo no falló en su misión. Él vino y reveló a su Padre, su carácter del Padre, la gloria del Padre, para que nosotros pudiésemos creer en Dios y podamos adorarle, agradarle, seguirle, confiar plenamente en Él. El diablo ha querido hacer todo místico y ha querido hacer todo secreto, misterioso. La palabra de Dios nos dice todo lo contrario. No crea por ningún momento que la identidad de Dios el Padre no lo podemos llegar a conocer. Aunque es el Dios invisible, el Dios altísimo, Cristo a través de su vida, Él ha revelado al Padre para que no tengamos duda de nuestro Dios. El Hijo vino a revelar el carácter del Padre, su justicia, para que usted sepa quién es su Dios. ¿Cómo adorarle? ¿Cuándo adorarle? Porque el enemigo fue lo que hizo. El enemigo siempre ha querido destruir el carácter de Dios y de Jesucristo. Siempre. Lo ha deformado tanto que la gente llega y dice, es que no podemos entenderlo. ¿Se la creen? No lo creen. No creen en Dios, no creen en Jesucristo. Ahora, fíjense lo que dice 1 Juan capítulo 5, versículo 20. Hablando del ministerio de Jesucristo cuando vino a esta tierra. Note lo que dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Noten, nos ha dado entendimiento. ¿Quién? El Hijo de Dios, para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna.
Cristo vino a revelar a su Padre y nos ha dado el entendimiento, el conocimiento para conocerle a Él. La misma esencia, la misma gloria que el Hijo tiene de su Padre, vino y la reveló a nosotros para que entendamos quién es Dios. Dios no es un misterio. Se nos ha revelado a través de su palabra y se ha revelado a detalle a través de Cristo, el Hijo de Dios. No caigamos en el error de muchos que dicen es que es un místico, misterioso. Déjeme decirle por qué. Porque de esto depende la vida eterna. En la última parte de este versículo lo dice, pero mire lo que dice Juan capítulo 17, versículo 3. En Juan capítulo 17, versículo 3, dice lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, o sea, el Padre, y a Jesucristo, a quien has enviado. El conocerle a Dios y a su Hijo depende de la vida eterna. La pregunta obligada es: ¿usted conoce a Dios y conoce a Jesucristo? ¿O solamente lo conoce porque alguien le platicó? ¿O porque alguien le enseñó? ¿Le conoce por experiencia? ¿Le conoce como un Dios verdadero, real, a Jesucristo como su Salvador? ¿O solamente es de tradición? Es una pregunta que usted tiene que contestarla. Pero déjeme decirle que hay muchas ocasiones en que nosotros hemos abandonado el primer amor. Yo no lo digo, lo dice el libro de Apocalipsis. A veces nos hemos olvidado de nuestro Dios por estar tan atareados en las cosas de este mundo, que creemos conocerle, pero no le conocemos. ¿Por qué? Porque no vivimos en Él y Él no vive en nosotros. Y es importante que nosotros le conozcamos a Él, no solamente de oído, sino de experiencia. Y se nos ha revelado a detalle a través de su Hijo para que le conozcamos, para que le entendamos, para que miremos su carácter, que Él está trabajando para que usted y yo seamos salvos, para que vayamos al arrepentimiento y nos entreguemos completamente a Él. Dice la palabra de Dios: ¿de qué sirve ganar el mundo si vas a perder tu alma? ¿De qué sirve tener tantas cosas si no te llevas nada? Pero la vida es tan frágil, lo que está sucediendo en el mundo. O sea, frágil la cosa. Y gloria a Dios que estamos vivos nosotros. Gloria a Dios. Es tan frágil que un pedazo de este cielo puede caerse en la cabeza de uno y ahí puede uno morir. O puede caerse uno de la silla y ahí se puede morir. La vida es frágil. Y la vida eterna depende de conocer a Dios y a Jesucristo, que son real. Se nos ha dado el entendimiento para que confiemos plenamente en Él. Hermanos, a veces yo he escuchado a gente decir: bueno, es que Dios es un misterio y no podemos llegarlo a conocer. Déjeme decirle que esa es una de las mentiras más grandes que el enemigo ha inventado y ha entrado aún dentro del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque acabamos de ver que la vida eterna depende del conocer a Dios y a Jesucristo. Y el conocerle es tener una relación con Él. Porque si no tenemos una relación con Él, si no le conocemos, la palabra de Dios dice en Oseas capítulo 4, versículo 6, un texto muy conocido, que si usted no llega a conocer realmente a su Dios y a Jesucristo, su Salvador, Oseas capítulo 4, versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Y aquí involucra ¿a quién? Al Padre y al Hijo. Al Padre, a Dios y a Jesucristo.
el Hijo de Dios. Si usted no lo conoce, si no tiene una experiencia, usted es destruido. Y no solamente eso, porque dice, por cuanto desechaste el conocimiento. ¿Es posible desechar el conocimiento de Dios y de su Hijo? Es que no quiero, prefiero no saber para no hacer. Porque si estoy en la ignorancia, tengo excusa. ¿Usted sabe que hay mucha gente que dice eso? Más vale no saber y no conocer. Pero aquí la palabra de Dios dice que si usted no conoce, usted se pierde y es destruido. Y dice que si eso sucede y si usted desecha voluntariamente el conocer a Dios y a Jesucristo, Él lo va a echar del sacerdocio. Y noten, esto es lo más serio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, porque olvidaste ser leal a Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. A veces no queremos leer la última parte de este texto. Porque yo tengo 2 hijos, que también estoy orando para que el Señor siga tocando los corazones de mis hijos. Pero el Señor dice, mantente, conóceme, sé leal a mí. Y yo me voy a acordar, no solamente de ti, sino de tus hijos. Pero si es lo contrario, el Señor dice que vas a hacer ¿qué? Destruir. Eso es lo que está diciendo el texto. Eso es lo que está diciendo el texto. Esto es algo muy serio. El propósito de Dios, o déjeme decirle, el propósito del Hijo es que conozcamos a Dios y que seamos fiel a Él en todas las cosas, confiando solamente en Él y creyendo solamente en Él y en su palabra. Ahora, nosotros no tenemos ningún poder para ser leal a Dios. Cristo a través de su Espíritu nos da el poder para ser leal a Dios cuando nosotros le empezamos a tener una relación con nuestro Salvador, con nuestro Dios, y empezamos a conocerle. Porque entre más lo conoce, más se enamora de Él. No, es serio, estamos viviendo en el tiempo en que tenemos que conocer a nuestro Dios. Y déjeme decirle que el pueblo de Dios es destruido porque no le conoce. Yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo la palabra de Dios. Eso quiere decir de que hay muchos del pueblo de Dios que no le conocen. Usted recuerda lo que dice Mateo capítulo 7, que en el tiempo del fin muchos van a ir a tocar la puerta y le van a decir, Señor, Señor, ábrenos. Nosotros dimos nuestros diezmos, dimos ofrendas, fuimos a la iglesia, ayudamos al pobre, vestimos al que no tenía ropa, y el Señor va a decir que apartados de mí, que hacedores de maldad, no os conozco. Eso quiere decir que va a haber muchos que no conocieron a Dios y a Jesucristo. ¿Por qué? Porque de eso depende la vida eterna. Y lo más hermoso, y este es mi testimonio, lo más hermoso es conocer realmente a Dios y a Jesucristo. ¿Por qué? Porque la experiencia que usted puede tener al ir conociéndolo a Él es una experiencia viva y real que le va cambiando desde los pensamientos a lo que mira, lo que escucha, a lo que come, a lo que hace, a dónde va, y qué es lo que usted está haciendo día a día a través de su vida. Y lo más hermoso es caminar con Él, porque dice en 1 Juan capítulo 5 que cuando nosotros estamos con Él, dice, sus mandamientos no vienen a ser gravosos. ¿Por qué? Porque le conocemos, porque sabemos de que Él es el que está a nuestro lado, Él es el que está dentro de nosotros, Él es el que nos dirige, Él es el que quiere tomar nuestra mano para llevarnos. Y esa es la mayor experiencia que podemos tener. Y esa experiencia es que día a día, conociéndole, caminando, escuchando, siguiendo, pidiendo, clamando. ¿Por qué? Porque Cristo en su misión vino a revelarnos el amor del Padre para que confiemos plenamente en Él y solamente en Él. Mire lo que dice en Juan capítulo 20, versículo 17. Juan capítulo 20, versículo 17. Jesús, para aclarar un punto, porque dice que cuando Él resucitó,
Dice que las mujeres llegaron al sepulcro y ya lo iban a tocar, y Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Quién es el que estaba hablando aquí? Cristo, el Hijo. ¿Por qué? Porque iba a ir, ¿qué? Al Padre. Mostrando que la filiación, la unidad entre el Padre y el Hijo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos muestra de que el Señor, la identidad de Dios, es el Dios único y verdadero, que es el Padre, y Jesucristo, el cual Él ha enviado. Jesucristo es Dios porque es la esencia misma del Padre, pero es el Hijo de Dios. Vamos a leer solamente 2 versículos aquí. 1 Corintios 8:6. 1 Corintios 8:6. Pero nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Noten, solamente hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual con todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Dios el Padre, el Dios verdadero, y Jesucristo su Hijo, el cual vino a revelar el carácter y la imagen de su Padre. Otro texto más, 2 Corintios 1:3. Apunten todos estos textos y léalos en su casa. Note lo que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Y puede ver Romanos 15:6, Santiago 3:9, Efesios 4 del 4 al 6, Juan 4, 21 al 23, 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9 al 10, Juan capítulo 8, versículo 54, Juan 17:3. ¿Por qué? Porque el Hijo vino a revelar el carácter de su Padre, la identidad de su Padre. ¿Por qué? Porque el conocerle a Él y a su Hijo depende la vida eterna. Ahora, mi invitación hoy día es: si tú no le conoces, si no tienes una experiencia con Él, empieza a tenerla. Ve y aprende de Él. Permite que Él te pueda ir enseñando, dando el conocimiento de nuestro Dios. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros?, dice la palabra de Dios. Ahora, la Biblia habla de un misterio. La Biblia habla de un misterio. Apocalipsis 17:5. Y el único que es misterio es la Babilonia. El enemigo viene y dice: no, la Babilonia no, vamos a hacer que Dios, el Padre y el Hijo sean un misterio. Pero la palabra de Dios dice que los misterios bíblicos se han revelado, como vimos nosotros en Romanos capítulo 1:20, para que no tengamos excusa. Pero hay un misterio, y ese misterio la palabra de Dios le llama Babilonia, y Babilonia significa confusión, falsedad, mentira. Porque ellos no saben a quién están adorando. Así es. Note lo que dice Apocalipsis 17:5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Notan? Babilonia es el misterio. Cristo, Dios, no es el misterio. Es más, hay un grupo que son de los 144,000 que dice que en el tiempo del fin, note lo que dice Apocalipsis 14:1. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. ¿Qué tenían grabados en su frente? ¿El nombre de quién? Del Cordero de Dios, del Hijo de Dios, ¿y de quién? Y de Dios, el Padre. ¿Por qué? Porque le llegaron a conocer, porque tuvieron una experiencia con su Dios. Ahí no hay misterio. Y el nombre representa ¿qué? Carácter, la identidad de Dios y de Jesucristo. Ahora, la pregunta es esta, obligada: ¿en qué Dios tú crees?
en un Dios en el cual el enemigo ha querido engañar aún al pueblo de Dios y decir que es místico y misterioso, o al Dios verdadero, real, vivo, el cual lo identifica Cristo, el Hijo de Dios, a cada uno de nosotros para que le conozcamos, le entendamos, le sigamos y le adoremos y le podamos servir agradándole en todas las cosas. Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora la pregunta es, ¿en qué Dios tú crees? ¿En qué Dios tú conoces? ¿O qué Dios es el que tú conoces? Usted va a decir, bueno, es el mismo Dios que todos creen. ¿Todos creen en el mismo Dios? ¿Todos creen en el mismo Jesucristo? Esa es una pregunta que usted tiene que contestar. Y si no ha conocido a Dios, si no ha conocido al Hijo de Dios, pídale al Señor entendimiento, conocimiento, porque de eso depende la vida eterna. De eso depende la bendición del cielo, aquí en la tierra. El éxito en la vida, aquí en la tierra. Y no estoy hablando de un éxito donde va a haber mucho dinero o posesiones. No, el éxito el cual el cielo quiere darle a usted como hijo e hija de Dios, trayendo paz, seguridad, certeza de quién es su Dios y quién es el Hijo de Dios, el cual nos da vida, nos da salvación, nos da redención. No conozca a Dios y al Hijo de Dios solamente por que alguien le platicó, o por costumbre, o por religión. Estoy hablando no específicamente, estoy hablando en general, porque hay mucha gente que solamente cree al Cristo y al Padre porque una religión se los enseñó. No, vaya y conozca al Dios verdadero, al Dios real, al Dios que salva, al Dios que dirige, y a Jesucristo, el cual revela al Dios de amor y de justicia. Dios quiere que nosotros podamos tener esa relación viva y estrecha con nuestro Salvador. Pero esa decisión la toma usted, la tomo yo. Y si usted toma esa decisión, clame al Señor y dígale: Señor, revélate a mí. Muéstrame, dame el entendimiento para conocerte. Y el Señor lo va a hacer porque Él lo ha prometido. Dios quiere que podamos tomar decisiones porque Cristo viene pronto. Vamos a orar. Amantísimo Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias, oh Dios, por tu conocimiento. Gracias, oh Dios, porque te revelas a través de tu Hijo, para que podamos confiar plenamente en ti, solamente en ti y en tu palabra. Señor, ayúdanos a conocerte a ti y a Jesucristo. Que podamos tener esa relación viva contigo. Que quitemos la vista de las cosas de este mundo y que las pongamos en ti, Señor, para que podamos tener las bendiciones del cielo. Y no solamente nosotros, sino también nuestras familias, los hijos, hermanos, hermanas, padres, nietos, nietas, Señor. Que, Señor, que ellos también puedan tener ese privilegio de conocerte a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual tú has enviado, Señor. Y que a través de nosotros, de esa experiencia que estamos teniendo contigo, Señor, que ellos puedan mirarte a ti y solamente a ti, creyendo en ti y solamente en ti. Amén. Gracias, oh Dios, por hablar a nuestros corazones. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Amén.